A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Gracias a Dios. Llegamos al libro 3, hermano, tercer viaje misionero. Bueno, entonces vamos a comenzar acá. Pablo, capítulo 18, a partir del verso 18. Pues esto es volandito, porque esto lo vimos. ¿Entiendes? Esto lo vimos ya. Es más, eso tiene que estar ya carne en nosotros. Pues entonces, ¿será por usted que es carne? Yo todavía no la... Ok. 18, rapidito, como dice por acá. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Ok, fíjate, ahí es cuando ya se está despidiendo, ¿verdad? Cuando se está despidiendo, me voy de acá, listo. Y entonces se fue. ¿De dónde se fue? De Cencrea. Ajá, de Cencrea, de Corintio, de Acaya, como lo queramos decir. Y entonces se fue y se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Específicamente, ¿a qué parte de Siria iba Pablo? Antioquía. Antioquía. Y específicamente, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. No, Antioquía. Jerusalén estaba de paso. Ajá. ¿A dónde iba Antioquía? A la iglesia madre. Entonces iba a la iglesia de Antioquía. Iba a la iglesia de Antioquía. Entonces, por eso, ¿cuál iglesia de Antioquía? Antioquía de Siria. Ajá, ¿ves? Ajá. Y con el Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Lo habíamos hablado, ¿verdad? Que supuestamente era el voto de Nazareo. Recuérdense que la persona hacía un voto de Nazareo por X tiempo. Entonces era, no se cortaba el cabello, no tomaba vino, no tomaba nada de la uva, no podía acercarse a ningún muerto, así fueran sus padres, y tenía un tiempo dedicado especial para Dios. Pareciera que Pablo decía que, bueno, voy a mi viaje misionero y no me corto el cabello hasta que termine, ¿verdad? Ok. Sigue Rosángel, el 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, es decir, a Aquila y a Priscila. Ajá. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, Ajá. ¿Qué crees los tú que cuales discutía? ¿Qué crees tú que discutía? Las escrituras. Ajá, la escritura. ¿Qué crees tú que discutía Pablo? ¿Qué discutía? sobre las escrituras, Exacto, seguro perfecto. refutándole se encontraba judíos que todavía querían seguir la ley de Moisés y la circuncisión. Y él le presentaba que por la escritura solamente Jesucristo es suficiente. Sigue, el 20. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no se accedió, Sigue. sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Ok, entonces pasó de Acaya con Aquila y Priscila, llegan a Éfeso, se encuentran con unos judíos, empiezan a hablar de la ley que es Jesucristo. Los judíos le dicen, quédate más tiempo, pues vamos a conversar. Pablo le dice, no, porque tengo que ir a estar a la fiesta en Jerusalén, la fiesta religiosa, pero si Dios quiere, volveré. Acuérdense que Pablo cuántas veces había intentado predicar en Asia, varias veces, ¿verdad? En Bitinia, en Misia, y el Espíritu Santo, ¿qué le decía? Que no, Que no, no era. Pregunto, le decía que no porque Dios no quería ninguno de Asia o no era el tiempo propicio. No era el tiempo. Ok, entonces seguimos, sigue leyendo el 21. sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero en otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso.
Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ok, para que defiende. Entonces, habiendo arribado a Cesarea, Cesarea, hermano, era el puerto. Entonces, él viene de Éfeso por barco, ¿verdad? Él viene de Éfeso, lo que pasa es que no lo tengo acá. Se me pasó por alto buscar el mapa. Él viene de Éfeso bajando, entra al puerto de Cesarea, bajando en barco, ¿ok? Bueno, yo no decía bajando, navegando, porque usted sabe cómo yo soy yo con esto, sí, para arriba, para abajo. Viene navegando de Éfeso, de Asia, y llega a Cesarea, puerto de Cesarea. Ahí desembarca y comienza el camino por tierra. Cesarea, mis hermanos, ya era tierra de Israel, ya era tierra de Palestina. Esa era la provincia de Samaria. Eso ya está, ya eso es judío. Entonces llega a Cesarea y luego subió para saludar a la iglesia. Entonces, ¿cuál iglesia? La de Jerusalén. La de Jerusalén, porque ya está en Palestina, ¿verdad? Ya está en la tierra de los judíos. Entonces llega a Cesarea y de Cesarea pasa a Jerusalén para saludar a la iglesia. Después que saluda a la iglesia, que dice ahí, y luego descendió a Antioquía. ¿Qué parte de Antioquía? Antioquía de Siria, especificador a la iglesia madre, por decirlo así, que era la iglesia donde él salía. Acuérdense que Pablo salía, predicaba y volvía a la iglesia y daba el reporte, ¿cierto? Ok. El 23. Allí algún tiempo salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ese Pablo es tremendo, ¿verdad? Llegó y volvió a salir. Volvió a salir, hermano. Ahí tenemos el mapa en la lección 1A para que usted se ubique. Antioquía, ¿verdad? Pero tiene la letra L. Pasa por Sicilia, pasa por Tarso y llega a la región de Galacia. Ahí en Galacia fue donde predicó ¿en dónde? En Galacia, en Derbe, en Iconio, Listra y Antioquía de Pisidia. Ajá, de ahí entonces venía Éfeso, venía Asia, pero como no lo dejaron, él pasó por el puerto de Troa, donde está bajo Éfeso, y llegó a la provincia de Acaya. ¿Ves? Ok, pero ahora no, ahora sí vamos a entrar a Asia. Dice el 24, ¿qué dice el 24? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Ok, antes de que pasara esto, antes de pasar a este versículo 24, vamos a leer 1 Corintios 16:1. ¿Quién lo lee, por favor? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Oh, fíjate, entonces, una ofrenda. Ahora vamos al mapita para que vean. Pablo le ordenó a la iglesia de Galacia, a las 4 iglesias, que recogieran una ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén. Ahora mira, también se lo está diciendo aquí a Corintio, ¿verdad? Le está escribiendo a Corintios. Y vuelve a leer, por favor, mi hermana. Vuelve a leer. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ok, entonces ya uno está ubicado. La iglesia de Galacia, las 4 iglesias, Antioquía, del Iconio y Listra. Y ahora eso es Galacia, pero ahora estamos en Acaya. Ven que si uno con calma se pone a leer, busca un mapita, va buscando los nombres que dice la Biblia, se le aclara mucho el panorama, mis hermanos. Ok, ¿vamos bien hasta acá? Entonces, después que llegó, vuelve a salir, ¿verdad? Entonces, en el 24 llegó a Éfeso. ¿Quién llegó? Un judío Apolos. llamado Apolos. Ajá, eso lo hablamos la semana pasada, que cómo era ese hombre. Muy Elocuente. elocuente en las escrituras. Ajá. No, varón elocuente, o sea, que hablaba bien. Y Sí, sí, aparte, poderoso. en la Conocía escritura. bien las escrituras. Poderoso. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso,
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo Mismo de Juan. de Juan. Y le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Tremendo. Entonces, ven acá. ¿Dónde está ocurriendo esto? ¿Dónde está ocurriendo esto? En Éfeso. En Éfeso. ¿Y dónde está Pablo? Ya viene dando vuelta otra vez por ahí. Sí, como que en camino. Ajá. Camino. Y queriendo él pasar a Acaya, o sea, Apolo, Apolo. hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegado él allá, a Corintio, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Por la gracia, hermano, no por talento nuestro, ¿ok? Amén. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la escritura que Jesús era El Cristo. O sea, Cristo. que el tremendo hombre de Dios lo pudieron y lo trabajaron. Pastor, Ahora sí entramos al capítulo 19. Dime. cuando dice que él conocía la escritura y conocía el bautismo de Juan, ¿verdad? Para ser preciso, es que él no conocía, o sea, por ser judío, sí conocía que había un Mesías, eso, pero no tenía claro que el Mesías era Jesús o tenía parte claro que había venido Jesús. Entonces, en esa parte, ¿qué es lo que no? Ok, lo que hecho, fíjate como te dice muy claro, que solamente léemelo tú mismo, hasta dónde conocía él, el versículo creo que el 23, 18, 23 creo. No, 25. Bueno, Cinco. acá 25. Ah, ¿cómo dice? Estaba 25. instruido en el camino del Señor No, no, y no, hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús. no, 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 ya eso, ya lo último, por eso vámonos más para el 23, por ahí, a ver, vamos a ver. En el 25 es donde dice, este había 20. sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ajá, o sea, él conocía hasta lo que Juan estaba diciendo, que venía el Mesías, que el que viene detrás de mí, no, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que sabía, y que el Mesías había venido, pero hasta ahí no sabía más nada. Entonces, citaba la Escritura, o sea, el Antiguo Testamento, pero llegaba hasta El lo que bautismo había de dicho, arrepentimiento. ajá, hasta Juan, pero no hablaba de la salvación, no había vida eterna, o sea, ¿qué es lo que estaba hablando? Nada más lo que ofreció Juan, arrepentido, Ah, ok. cuerda de víbora, le decía a Juan, Juan era tremendo, ¿no? Entonces, y a mí me conviene menguar para que él crezca. Acuérdate que será el año de qué de Jesús. Vamos a hacerte una pruebita a ti. El de cuando están hablando de Juan, Cuando Juan está hablando de Jesús, ¿qué es el año? año de preparación. ¿Conocían a Jesús? No, no, no. Ajá, entonces eso fue lo que escuchó Juan. Lo que pasa es que en Dios habla hoy, dice, estaba instruido en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y ahí es Ajá, que yo me enredé, porque no, dice que conocía de Jesús, pero a la misma vez solamente conocía el bautismo. quita la No palabra conocía Jesús. algo de Jesús. Ok, quita la palabra Jesús. Primero te dice que conocía del Señor. Ese Ajá, Señor es Dios, Antiguo Testamento, lo que él conocía. ok, Entonces, viene ahora y escuchó lo que Juan decía, que venía el Mesías. Él sabía quién era el Mesías, él ok. sabía que venía un ungido. Pero, y lo que escuchó de Juan, a mí me conviene menguar y él va a crecer y que trae el aventador en su mano y el que no esté con él va a quedar desechado. Pero hasta ahí, o sea, Ok. entonces cuando le escucha a Priscila y Aquila, ven acá, él murió por nosotros en la cruz del Ya Calvario. vino. Él Ok, ya vino, él murió, pero al tercer resucitó ok. y se le apareció a Pedro y se le apareció a Pablo y se le apareció a fulano y se le apareció a esto. Nos encargó que hiciéramos discípulos. ¿Ves? Todo eso le echaron el cuento. Ah, bueno, si el hombre era tremendo, conociendo nada más a Juan, te podrás imaginar cuando lo pulieron, Pregúnteme. ¿quién paraba ese hombre? ¿Ves? Dime, Manuel. Pastor,
Ok, había pasado un tiempo después de la muerte de Jesús, porque si Pablo le tomó 14 años Claro. durante esos años, algún movimiento de lo que le pasó a Cristo, a Jesucristo y la resucitación y todo eso, pudo haber circulado. No, de que pudo no, de que circuló, pero lo que le llegó a Apolo era nada más hasta lo que habló Juan. Pero tenía el conocimiento de que Jesús había resucitado, ¿no? No, no dice eso. Dice que habló nada más hasta Juan. Y Juan murió y Jesucristo todavía estaba vivo. Que Juan no vio la muerte de Jesús. Acuérdense que Juan está preso, lo decapita y Jesús más bien cuando lo decapitan se va de Jerusalén. Cuando decapitan a Juan, se va para... Pero sí conocía a Jesús. Por eso te digo, es como está parafraseado. Dice, estaba instruido en el camino del Señor, coma. Y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús. Conocía por lo menos a Jesús, pero solamente llegó hasta el bautismo. No sabía bien qué era Exacto. Jesús. Conocía de Jesús. Sabía el rumor de Jesús, que Lo que había... había escuchado de Juan, la enseñanza. Punto, hasta ahí. Hasta ahí. Y de repente ponle tú que escuchó a uno que los otros discípulos de Juan. Los otros discípulos de Juan. El maestro bautizaba y decía que venía atrás el Salvador, el Jesús, y vino y cuando lo bautizó vino el Espíritu Santo en forma de paloma, pero hasta ahí no habla de muerte, no habla de resurrección, no habla de límite, porque no lo sabía, pues. Entonces, ¿quiénes lo pulieron? Aquila y Priscila. Entonces, quizás de los milagros que pudo hacer en el año de preparación. Sí. Hasta ahí. Okay. Hasta ahí. Entonces, el verso 28 se refiere a después que fue instruido por Priscila y Aquila. Sí, claro, claro. Que con gran vehemencia refutaron. Claro, ahora no le estoy diciendo que lo pulieron. Pues. Jesús era el Cristo. Ajá. Lo pulieron, lo pulieron. Ahí está. Cuando dice el 26. Y comenzó a hablar con denuencia en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Lo pulieron, le echaron el cuento completo. Entonces, ya ahora con eso, ahora hablo con más vehemencia, ahora hablo con más unción, con más convencimiento. Pero, dime, Rosario. En la Biblia de estudio dice aquí, Apolo solo conocía el bautismo de Juan. Esto sugiere que no había oído sobre el bautismo que Jesús ordenó luego de su resurrección. Apolo enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús hasta donde las sabía. Exacto. Sin dudas, estaba al tanto de la vida y las enseñanzas de aquel. Es posible que no supiera sobre la muerte y resurrección de Cristo. Exacto. O sobre el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. No sabía nada de eso. No sabía nada de eso. Es como dijo Hawk en una oportunidad, de oída que había oído. Pero ahora mis ojos te ven y yo me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Ves? Y hermano, yo voy a decir algo. Lamentablemente hay mucha gente en la iglesia del Señor con años, pues no creyentes con años, y ni siquiera llegan al bautismo de Juan. Se van para el cielo porque Dios es bueno, ¿ok? Pero tienen la vida enredada. Tienen la vida enredada. Porque si no conocemos la escritura, estamos haciendo lo que queremos o lo que ignoramos. Y Dios no nos respalda por eso. Por eso es bueno aprender de la escritura. Ok, entonces llegamos por fin, a Éfeso, capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, ya al fino, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, o sea, esas regiones superiores, si usted ve el mapa, era Galacia. Vino a Éfeso. Mire cómo dice la lección 1b, por fin en Éfeso. Por fin, dice aquí en Éfeso, ¿verdad? Entonces vamos a leer del 1 al 7. ¿Quién lo lee? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo:
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Espérate ahí, espérate ahí. Fíjate, el mismo caso que estamos viendo acá. Son, ¿cómo lo llaman ahí? Discípulos. Y no sabían del Espíritu Santo. Así estaba Apolo. Había escuchado de Jesús, pero lo que Juan había dicho. Estos están peor todavía, digo yo, porque para ser discípulo de Jesús tenía que haberlo confesado, ¿verdad? Como su Señor. Tenía que haberse arrepentido de sus pecados, pero no sabía lo que Jesús había dicho: no os dejaré solo, o yo rogaré al Padre y para que le envíe el otro consolador, el Espíritu de verdad. ¿Te das cuenta? Y entonces tú no sabías nada que Pablo le dijo: recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver acá. Mucha gente, hay una corriente, pero no tiene muchos fundamentos bíblicos, que dice que para tener el Espíritu Santo hay que hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y entonces citan esto y citan cuando Pentecostés, ¿verdad? Pero ¿por qué estaban esas señales ahí? Porque estaba comenzando la iglesia, Dios tenía que hacerse ver que había algo que estaba llegando a las personas. Ahorita ya sabemos por la palabra, porque no estaba el canon completo, ya sabemos, como dice la Biblia, que verdad que el que creyera y fuera bautizado que era salvo. Ya sabemos, y lo vamos a ver en la clase más adelante, que cuando uno cree, uno es sellado con el Espíritu Santo. Ya sabemos por la palabra que no todos hablan en lengua, que no todos son profetas, que no todos son maestros, que no todos son pastores, que hay diferentes dones, que el Espíritu Santo es el que trabaja en nuestras vidas. Eso lo sabemos ahora porque el canon bíblico está completo. La agarró ahora. Entonces, para aquel entonces no había canon. ¿Qué canon bíblico había del Nuevo Testamento cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés? No. Ninguno, no había nada. ¿Qué canon había ahorita en Éfeso? Tampoco ninguno. Pablo Pineda, que estaba escribiendo primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, después escribió Corintios, después tiró otra por ahí por Romanos, pero por lo menos la carta de los Efesios no estaba. Y vamos a ver ahorita que la carta de los Efesios es la que habla sobre el sello del Espíritu Santo. Pablo dijo: esta gente tengo que incluirla mejor. ¿Ves? Entonces, esto tumba esa corriente que dice que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo, y que si usted no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Oye, qué rico, ¿vale? Ya nos mandaron para el infierno todos nosotros. Entonces debemos estar claros. Esta parte sí quiero que la tengan clara, o por lo menos, si no les gusta esa corriente, sino la otra, por lo menos que esté clara en qué consiste esta corriente, que no había basamento bíblico, no había canon bíblico, no había instrucciones. Entonces Dios daba señales de que aquí está el Espíritu Santo. Se lo doy a los que se arrepienten y a los que creen. Eso quiero que le quede claro. Porque si ustedes toman esto, que la corriente que es la más fuerte, que es que cuando uno cree, recibe el Espíritu Santo, es la única forma, hermano, de ser anexado al cuerpo de Cristo. Usted no lo puede hacer por ninguna obra de yo. Ser anexado al cuerpo de Cristo solamente lo hace el Espíritu Santo. Entonces tiene que entender cómo argumentar cuando le digan: pero aquí hablaron en lengua y tú hablas en lengua. No, ay, pobrecita. ¿Entiendes? Tú no hablas en lengua, no, ay, no. Una vez me dijo uno a mí, yo le cité el pasaje que dice: ¿hablan todos lenguas? Y la respuesta es no, ¿verdad? ¿Sabes qué me dijo él? No, eso está bien, Sergio, pero aunque sea una sola vez en la vida, hay que hablar en lengua. Y yo le dije: ¿y dónde está eso? Pues, ok, yo te lo compro. ¿Dónde estará? Yo te estoy diciendo el versículo que dice que no todos hablan lengua. Tú me estás diciendo que aunque sea una vez en la vida hay que hablar en lengua como señal que recibimos el Espíritu Santo. Te lo compro. Dame basamento bíblico. No lo hay. ¿Ves? Estamos claros acá, hermano. Y esto quiero dejarlo claro. Sí. Okay.
sepan defender su postura. Ahora, si usted habla en lengua, usted dice, bueno, por sí o por no, si es como tú dices, yo hablo en lengua. ¿Entiendes? Pero el problema es que le montan carga a la gente, hermano. Y lo hay de pastores, líderes, evangelistas, apóstoles, maestros, enseñando eso erróneo. Y entonces la gente sale triste, sale cansada, sale herida, sale desmotivada y le da cabida a pensamientos satánicos. Tú no eres de Dios, tú no eres de Dios. Ujú. Y entonces por eso es que usted ve gente inventando hablar en lengua. Es lo que yo llamo lengua prestada. Y ramanda, aquí, vasijas, hoja. ¿Qué dije? No sé, pero yo se le escuché a la hermana Lourdes. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que yo llamo lengua prestada. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron los de Éfeso? Ni No si, sabían, ni si. Ni ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Primera vez que lo oigo. Hermano, y eran discípulos. ¿Qué les parece, Rosario? Y eran Bueno, discípulos. Que sí, dice discípulo es más que creyente, sépanlo. Ok, seguimos. Entonces Pablo se sorprendió. Mira la pregunta que le hace en el verso 3. ¿Qué dice Pablo? ¿Y qué bautismo recibieron ustedes? o si eran discípulos es porque tenían a alguien, un líder que los estaba. Por eso, pero el líder como que tampoco había escuchado nada de eso. Entonces, mira cómo dice esta versión. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? O sea, es como da sorprendido, ¿verdad? Sorprendido. En Dijo el Pablo. bautismo de Juan. Ajá, ellos dijeron, en el bautismo de Juan, hasta ahí ni se conocían ellos, hasta Juan. Mira lo que estamos aprendiendo desmenuzando ese capítulo. Vamos a ver si entiendo. Técnicamente no estaban salvados, ¿Por qué? porque si solamente tenían el bautismo de Juan, pero no creían en Jesús, que es el requisito, creer en Jesús. No, cuando los llama discípulos, yo Ya entiendo que creían. sí, ya habían aceptado a Jesús como Salvador, pero hasta ahí. Pero Si es que murió, si no creen, murió, si resucitó, no resucitó, no sé, a mí me dijeron que que si yo creía en Jesús y lo aceptaba, yo era salvo. Entonces, este fue lo que me dijo, yo lo pero acepté. no necesariamente cuando tú crees en Jesús, ahí mismo eres bautizado por el Espíritu Santo. Exacto, no, Por lo tanto, no podía creer, no habían creído en Jesús, solamente no. creían en el arrepentimiento que Juan estaba, ¿Y quién hace que la gente se arrepienta de corazón? el Dios. El Espíritu Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo El que hay ahí, Espíritu Lisa? Santo. Ellos no sabían. Ellos lo tenían, pero no sabían. Fíjate cómo dice entonces. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Le ora para que haya una evidencia, que fue lo que pasó en Pentecostés. Es como cuando usted cree en el Señor y a medida que va aprendiendo de la vida de Pablo, usted dice, ah, pero usted sabía que Pablo era un siervo de Dios, que Pablo hizo 3 viajes misioneros, pero ahora cuando se lo estamos desmenuzando, usted dice, wow, pero este hombre es tremendo, llegaba, descansaba 2 días y volvía a salir. Oye, le caían a pedrada y volvía. Ah, porque ya estamos aprendiendo. Pero usted conocía de Pablo, genéricamente lo que ha escuchado de unos púlpitos, no lo estaba aprendiendo como ahora. Lo mismo, estos discípulos dicen, ellos dijeron en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Oiga, de arrepentimiento, sí, se habían arrepentido, Lisa, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús. O sea, eso fue lo que ellos escucharon. Que escuchó lo que dijo Juan, otro lo escuchó y así se fue corriendo la voz y llegó alguien. Por eso, cuando yo entiendo que es discípulo, yo entiendo que es discípulo, sí, del Señor, que vuelven hacia atrás, pero que no necesariamente eran salvos porque todavía le faltaba la otra parte que era que tienen que creer en Jesús y recibir el Espíritu Santo. Un momento, está diciendo hasta aquí que leyeron en Jesús. Mira cómo dice, no sé tu versión, mira cómo dice. 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que Vendría vendría después después de de él. él. Esto es en Jesús, el Cristo.
Hasta ahí creyeron. So, ellos creían que Jesús era el Mesías. Exacto. Exacto. Ahora, ¿quién hace que una persona de verdad crea el Espíritu Santo? Que como no había manifestación, no, ellos no sabemos. Es igual, va el domingo, predica el pastor, se entregan 10 personas, se le ora, confiesa, se arrepiente y se van tranquilamente. Dudamos de que hayan recibido el Espíritu Santo. ¿O lo creemos? Pregunto. Yo tengo dudas. Ya va, pero vamos para respóndame. Ok. Pastor predica el domingo, se entregan 10, confiesan sus pecados, se arrepienten, aceptan que Jesús es el Señor, pero ninguno habla en lengua ni nada. Pregunto, tenemos que tener dudas si aceptaron a Jesús de verdad y el Espíritu Santo la bautizó. No. Porque en ese momento ellos hicieron. ¿Pero por qué? Porque ya sabemos, porque hay otras escrituras ahora reveladas que el que dice que el Espíritu Santo es el sello, son las arras, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces no hace falta hablar en lengua porque la misma palabra dice, Pablo dice, ¿hablan todos en lengua? La respuesta es no. Estos de Éfeso no sabían nada, Lisa. Ellos escucharon de que había que arrepentirse, que había que confesarse Jesús. Amén. Entonces, mira lo que viene, para después darte la palabra. Cuando oyeron esto, el 5, ¿qué oyeron? Del Espíritu Santo, porque Pablo le está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora ya no se bautizaron por lo que decía Pablo, ahora fueron bautizados en agua en el nombre de Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Por eso, a ellos les faltaba un componente, ¿no? O, por ejemplo, quiero entender bien el punto. El punto es, ellos tenían el Espíritu Santo, pero ellos no sabían que tenían el Espíritu Santo. Esa es mi postura. Esa es tu postura. Okay. Ajá. Entonces, ¿por qué? Vamos a suponer que yo soy uno de los 12, ¿verdad? Yo entiendo, por ejemplo, yo entiendo que ellos sabían algo, pero que no tenían no estaba completado. Y por eso, o sea, no, yo entiendo que no tenían el Espíritu Santo porque le faltaba un componente. Y entonces cuando Pablo le dice y completa el componente, ahí es que ellos reciben. Así es como yo lo entiendo, por eso es que quería saber. Yo te respeto esto, mira como yo lo entiendo. Yo soy uno de los 12. Yo soy uno de los 12, ¿verdad? Llega Pablo. Mira, y ustedes fueron bautizados por el Espíritu Santo. Yo no ni había escuchado eso. Entonces, ¿y en qué fueron bautizados ustedes? Ah, bueno, en el bautismo de Juan, que Juan hablaba para arrepentimiento. Entonces Pablo viene y me dice a mí, yo te estoy echando el cuento de lo que pasó con Pablo, ¿verdad? Conmigo. Pablo me dice a mí, no, Sergio, tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. Viene y me bautiza en el nombre de Jesús, sea Pablo, sea Silas, sea Timoteo, el grupito que andaba con él. Me bautizaron. Y después que yo salgo bautizado del agua, Pablo oró por mí. Oye, el hombre me puso la mano y recibí el Espíritu Santo y empecé a hablar en lengua. Eso no quiere decir que ya yo no estaba salvo, porque yo ahora ya había aceptado a Jesús, porque la Biblia dice, ahora lo sé, ahora porque leo después que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Yo cumplí con eso. No dice que sea bautizado y hable en lengua. Ahora, como yo no sabía nada del Espíritu Santo, pero ahora estoy hablando en lengua y Pablo me dijo, eso es señal de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Ah, ahora yo conozco el Espíritu Santo. ¿So puede ser uno salvo y no tener el Espíritu Santo? No, yo no he dicho eso. Ok. Yo no he dicho eso. No. Ok, no. El Espíritu Santo redarguye, toca, da fe para, según Efesios 2:8, fíjate que el mismo Efesios 2:8, da fe para creer, porque ya Dios te cogió por gracia. ¿Qué te da fe para creer? Que cuando te están hablando de ese Jesús, tú crees que de verdad Jesús es el Señor. Y entonces dice, y esa fe que te da no es tuya, es un don de Dios para creer. Entonces nadie verdaderamente cree si no es por el Espíritu Santo.
Nadie. Entonces, pero lo que estamos discutiendo acá es el pasaje, ¿por qué actualmente hay gente hoy que cree en Cristo, se arrepiente, confiesa, se aparta y nunca hablaba en lengua? No, eso yo no tengo, ahí no tengo duda. O que Lo que tengo duda es si ellos eran verdaderamente creyentes o sí, si claro. Sí. esa es la parte, O si era solamente creyente, y más que creyente, la Biblia los llama discípulos, más que creyente, y después te doy la diferencia, es una hoja grande entre discípulo y creyente. eso es lo que yo tenía duda, si ellos verdaderamente eran creyentes Sí, sí. y si, porque le faltaba el componente que era creer en Jesús como tal. Y Ajá. cuando Él los bautiza en el nombre de Jesús, que cree en Jesús, ahí es que recibe Lo que, y eso fíjate es lo que yo cómo, digo, ok, completar el bueno, ciclo. fíjate como yo lo veo. Cuando Pablo llega, nos ve a nosotros que creemos en Jesús, pero que tenemos la información mocha. ¿Por qué mocha o incompleta? Porque yo lo que sé nada más lo que dijo un tal Juan, es más, yo ni conocía a Juan. Juan nunca pasó por Éfeso. Juan nunca salió de Samaria, ya lo mataron allá en Judea. Pero lo que Juan dijo, eso fue lo que me dijeron a mí, que si yo creía en Jesús, el Hijo de Dios, y me arrepentía de mi pecado, yo iba a ser salvo. Ah, bueno, yo lo hice. Ahora llega Pablo y me dice, ¿ustedes son discípulos de Jesús? Sí, sí. Y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Nada de eso. Pero por fe se supone que ya tengan, porque solamente el requisito es fe. Por eso es que Exacto. yo me quedo con duda. Pero es que ellos no sabían, está bien lo que tú dices, requisito, es por fe. Pero Es ellos por no eso, sabían. ya antemano, si ellos tenían conocimiento de Jesús, ya hubiesen recibido el Espíritu Santo, ya era, ¿entiendes? Habían completado el ciclo, aunque sea mochado, ¿no? Yo te lo voy a poner de otra forma. Digo No yo, tenían no, porque evidencia. No tenían, estaba ya porque si creyeron. Fue por el Espíritu Santo. Entonces Pablo lo que hizo, cuando ora por ellos y le pone la mano, entonces hay una manifestación del Espíritu Santo en ellos y dice, oh, de verdad hay algo. Ahora sí sé que hay algo. Vamos a leerlo, léemelo en traducción lenguaje actual. Vamos a ver, yo no lo he leído. Léemelo en traducción lenguaje actual, ese pasaje, a ver qué dice. El 5 al 7, al 6. por ejemplo, del Al 5. oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes Fíjate, proféticos. lo mismo que pasó en Mira, Pentecostés. en el 5 dice, cuando ellos oyeron eso, se bautizaron aceptando a Jesús como su Señor. Eso Exacto, no lo habían aceptado. Por eso que yo digo que no eran pero, necesariamente creyentes pero yo de te Jesús como pregunto, Mesías. ¿por qué no habían confesado así como tú y yo sabemos que se hace ahora? Porque ellos lo que tenían era Es solamente lo de Juan, ante igual que Apolo, Juan que y solamente era Dios arrepentirse. en su misericordia. Como eso es lo que ellos habían escuchado y Juan era el precursor, Dios ya lo tenía para él. Entonces viene Pablo, le ora, perdón, lo bautiza en el nombre de Jesús, le pone la mano y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y entonces, hay algo más. O sea, pero te repito, las dos corrientes que Vamos hay. a ver, ahora sí puedo aclarar. So, ellos eran creyentes de Dios, ¿verdad? Creyentes de Dios, pero Y en Cristo, en Jesús, porque eso es lo que había dicho Juan, pero más nada. de que vendrían, pero no conociendo a Jesús como su, porque ahí es que cuando ellos conocen a Jesús como su Señor es que viene el Espíritu Santo. Porque yo te voy a hacer una pregunta. Pero ya eran discípulos. Yo te voy a hacer una pregunta. Juan el Bautista, ¿era de Dios o no era de Dios? Sí, Juan el sí, Bautista, ¿aceptó a Jesús o no aceptó a Jesús? sí. ¿Dónde dice que lo aceptó? Él creía en él. Bueno, creía ya de por Ajá, sí igual por que fe. esto. Igual que esto. Pregunto, ¿Juan el Bautista fue bautizado? No, porque No, Jesús le dijo que no. no, Juan el Bautista no fue, la Biblia no lo revela, pero creía en Dios. Ahora, fíjate, ¿por qué te digo esto?
porque ya el Espíritu Santo estaba en él. Pero yo no lo leí. Oye, ya el Espíritu Santo estaba en él cuando María lo visitó, ¿sí o no? Cuando Ajá. María visitó a Elizabeth, Elizabeth dijo, ay, la madre de mi Señor vino, porque cuando escuché tu salutación, el muchacho brincó y la Biblia dice que fue lleno del Espíritu Santo. Ajá. Y cuando Juan vio a Jesús que venía, ¿cómo fue que él lo identificó y lo llamó? No, pero ya va. ¿Juan fue lleno o no fue lleno del Espíritu Santo? Sí. Ajá. Entonces, ya estos creyentes tenían el Espíritu Santo. Lo que hizo fue venir como una manifestación, porque nadie cree en Jesús verdaderamente si no es por el Espíritu Santo, Lisa. Ok. ¿Ves? De todo modo, yo respeto tu posición. No eran creyentes. Amén. Para mí sí No, eran. yo no digo que no creyente pero yo pienso que le faltaba, no, es que no Claro, sé cómo decirlo, le faltaba un componente. claro que sí le faltaba aquí, pero claro que sí, porque ellos sabían nada más hasta Juan Eso es lo que yo digo, Rosario. no que no necesariamente no fueran salvados, no fueran, pero obviamente algo no había completado, por decirle, el ritual completo, eso estaban Claro que le como a mitad. faltaba. Por lo tanto, ¿dónde eso implica en su punto espiritual? Pues quizás yo digo, pues a lo mejor creían en el Señor por fe y en ese sentido tenían salvación, pero no, le faltaba algo que Claro, no, eso es igual. Eso es igual. pero yo pienso que no tenían el Espíritu Ahora Santo. sabemos, Eso es lo que yo digo. ahora sabemos que el Espíritu Santo viene cuando uno confiesa en Jesús. Pero yo te pregunto, fíjate que yo te pregunto para hacerte que tú me reflexiones. ¿El ladrón de la derecha se bautizó? ¿El de qué? El ladrón de la derecha. No, 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 Habló no. en lengua. no, 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 no. ¿Y qué le dijo Jesús? que, Que va a por- estar con él o ¿Te esta das noche cuenta? o algo ¿Por qué no se bautizó? así. Hoy estará conmigo en el paraíso. Sí, pero yo no lo digo por bautismo como tal. Sí, Ok, sí. no, Pero yo yo lo no que lo te estoy digo como demostrando bautismo con como tal. Yo esto, lo que digo, yo lo que te estoy demostrando con esto, que primero, el ladrón de la derecha no podía bautizarse. Ya, un momentito que voy a bajar de la cruz, me bautiza y vuelvo otra vez. No, entonces Dios sabía que no lo podía hacer, pero él confesó a Jesús, acuérdate de mí, y fue salvo porque el mismo Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos de los 12 también habían creído, igualito que el ladrón de la derecha, solamente que ellos creyeron porque un tal Juan dijo que había que arrepentirse, que había un Salvador, que había un Mesías, y fíjate que eran, ¿de qué nacionalidad eran ellos? Dice ahí, para ver, déjame ver si dice. ah, ¿de qué nacionalidad eran ellos? sí, no dice, a ver No, dice hallando a ciertos discípulos. ajá, no dice. Sí, bueno, se supone que eran de Éfeso porque allá fue donde Pablo los encontró. Sí, pero no sabemos si eran judíos, es lo que quería saber, ¿ves? Entonces, Lisa resume, mira, se nos fue Lisa. ¿Qué te iba a decir, No, no, Rosario? Ya va, Rosario tiene rato que quiere decir algo. Yo entiendo que ella lo dice porque solamente cuando Pablo, al ellos no haber escuchado acerca del Espíritu Santo y cuando Pablo les impone las manos y ora, ellos reciben la manifestación del Espíritu Santo, pero no entiendo que en el contexto aclara, entiendo yo cuando lo leo, de que decía que ellos creían y creyeron sin ver, simplemente Ajá, por lo que Juan les había dicho, ajá, ellos no sabían nada, por lo que exacto. ellos sí tenían el Espíritu Santo, pero recibieron la Ajá. manifestación en el momento en que Pablo oró. Así, lo mismito que en el Pentecostés, lo mismito que en el Pentecostés. Vino sobre es- el Espíritu Santo y ya ellos habían creído y es- hablaban en otras lenguas. Fíjate que aquí dice y profetizaban. Igualito, hablaban en pastor, lengua y profetizaban. Dígame. es porque lo que a ellos les habían enseñado, es lo que le habían dicho, y ¿Sí? ellos creyeron, Ujú. más, más todavía hasta que después ellos conocieron del Espíritu Santo, pero Exacto, ahí ellos, exacto. ellos
como es como decir, usted nos enseña lo que nosotros, como digo, no sabíamos muchas cosas Le y faltaba ya cuando ahora, información a la gente. Y ahora que la ajá, tiene, ahora. y ya que pero ellos hasta ahí les habían enseñado, hasta ahí Ujú. sabían, pero hasta ahí que ellos les habían enseñado, hasta ahí ellos creían en Jesús, Exacto. creían en eso. Y fíjate que Pablo viene poniendo el fundamento. Acuérdense que los fundamentos fueron puestos por los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo, la salvación, la vida eterna en Cristo, no por obra para que nadie se gloríe. Lo primero que Pablo viene poniendo los fundamentos. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Tú eres creyente? ¿En qué fuiste bautizado? ¿Del Espíritu Santo? No, ni sabíamos que existía eso. Yo solamente sé hasta el bautismo de Juan. Entonces, se bautiza, fíjate que se bautizan otra vez, pero ahora en el nombre de Jesús, y aparte de eso, le impone la mano. En el Pentecostés no le pusieron la mano a nadie, pero Pablo le impuso la mano y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hubo una manifestación del Señor. Porque en el Nuevo Testamento, en el Pentecostés, no podemos decir que Pedro, Juan, María, todos los 120 que están ahí, todos eran creyentes. No podemos decir que no eran creyentes. No podemos decir que no eran salvos. Y sin embargo, vino la manifestación del Espíritu Santo y hubo una gran salvación para más de 5.000. Todo el pasaje es para hacerlos ver a ellos, que ellos tenían el Espíritu Santo. Exacto. Y ahora hay una manifestación que es tangible. Ahora yo puedo hablar con propiedad, pero que nunca dice la Biblia que para la señal de haber recibido el Espíritu Santo o ser bautizado por el Espíritu Santo es que hables en lengua. Vamos a buscar el pasaje para que tú veas que dice todo lo contrario. Vamos a buscar acá ese versículo que está en Corintios que dice, ¿hablan todos lenguas? 1 Corintios 12:29. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No. No. ¿Son todos profetas? ¿Cuál es la respuesta? No, ¿Todos maestros? no, ¿Hacen todos milagros? no, ¿Tienen todos dones de sanidad? no, ¿Hablan todos lengua? no, ¿Interpretan todo? no. ¿Te das cuenta? Entonces, no todos hablan en lengua. Y si tú me dices a mí que el hablar en lengua es la señal de bautismo del Espíritu Santo, estás chocando con la Escritura. ¿La agarró? Sí, Entonces, porque por eso es que yo doy mi posición, que esa gente ya tenía el Espíritu Santo, aunque no hablaran en lengua, porque el hablar en lengua no es señal de que yo fui bautizado por el Espíritu Santo. Lo que es señal, mira lo que dice Efesios, vámonos rapidito a Efesios, y voy a ganarme esos 20 pesos, no crea Lisa que se me va a ir Lisa. No, no, no. No, pero vamos para Yo no, allá. pero para aclarar, yo no estoy diciendo que yo pensaba que ellos no No, tenían el no, Espíritu pero yo Santo porque estoy no como hablaban quiero en ganar mis lengua. 20 pesos, Lisa. No, no, no. Yo pienso que ellos no tenían el Espíritu Santo porque no, para aclarar, no por Ok. Pero la pregunta es, Ajá. ¿qué podía ver Pablo en ellos pero para hacerle esa pregunta? Porque como no me da Esa es contexto, otra pregunta diferente, muy válida, que cuando lleguemos a la eternidad, Pablo, tengo una preguntita, por eso es que es bien porque difícil, porque, la Biblia porque no lo dice. él le hace esa pregunta. Yo Bueno, creo que le hace esa pregunta porque necesitaba que, a mí, Pablo, como todos los discípulos, tenían un propósito en la vida y era llevar el evangelio. Y mire, entonces, Pero si ya creían, hermano, para pastor, todo, para todo. pastor, Dime. pero es necesitaba como, que ellos entendieran. En el versículo 1 dice que Pablo halló a ciertos discípulos. O sea, si yo estoy predicando el evangelio y yo llego a un lugar y yo encuentro a personas que están también evangelizando, por decirlo así, lo normal es que yo hable con ellos, o si yo escucho lo que ellos estén diciendo, entonces yo le pregunte, ¿por qué tú dices eso? O por qué. Entonces entiendo que es más o menos lo que dice, hallando a ciertos discípulos. Ok, fíjese mi posición, la mía, la mía. Dice así, donde la Biblia calla, yo callo. Donde la Biblia habla, yo hablo. Lo demás
si yo hablo donde la Biblia calla, es su posición, no tiene ninguna autoridad mía, salvo que el contexto lo dé a entender. Pero aquí el contexto, mira. Entonces, me voy a poner yo a dar mi posición cuando no sé, más bien nos frenamos como burro en bajada, porque la Biblia no lo dice. Y mira cómo yo lo aprendí. Mire cómo yo lo aprendí. ¿No cree usted que fue que vino un ángel del cielo y me dijo, Sergio, donde la Biblia no habla, donde la Biblia, no. Le preguntaron al tremendo hombre de Dios, que ahorita está en la presencia del Señor, Mike Monroe, no sé si lo han escuchado nombrar. Cuando puedan y vean un libro de ese hermano en inglés y en español, cómprenlo con los ojos cerrados. ¿Cómo Claro, se llama? no ¿De le quién? llega a los míos, ¿no? No le llega a los míos. Eh, ¿De quién? Miles Monroe, se escribe Miles Monroe. Tiene libros en inglés y en español, pero eso es lo mejor que hay. Entonces, él, mira para acá, le dijeron, él era asesor de presidente, de empresario, no era de que viene para CLS, ni que hay aquí hay 10,000 personas, no. Eso era para presidentes, multitudes, congresos, oye, yo admiraba mucho a ese hombre, ¿vale? Y entonces una vez le preguntaron al doctor Monroe, ¿qué opina usted acerca del aborto? ¿Cuál es su opinión del aborto? Y él dijo, no tengo ninguna opinión. Todo el mundo se escandalizó. ¿Cómo? Usted no tiene opinión, usted hombre que asesora, presidente, asesora corporaciones, esto y aquello, lo buscan. Entonces le dijo, mire, no tengo opinión sobre el aborto porque ya la Biblia dio su opinión. La Biblia dice que eso es un asesinato. Y si la Biblia dice que es asesinato, yo no tengo opinión. Yo lo que hago es repetir lo que la Biblia dice. Donde la Biblia habla, yo callo, no tengo opinión. Donde la Biblia no habla, yo hablo, yo puedo dar mi opinión. Oye, eso me gustó tanto y es verdad. Si la Biblia dice que los ladrones no entran al reino de los cielos, yo podré tener una opinión diferente. No, ¿verdad? Entonces no tengo opinión. ¿Qué es lo que hago yo? Repetir lo que la Biblia dice. Pero si la Biblia no habla de, por decir algo, eh, los marcianos. Entonces yo digo, mira, yo creo que no existen. A mí me parece, fíjate, yo creo, a mí me parece, es mi opinión, pero es porque la Biblia no dice nada de eso, de que no hay marcianos. ¿La agarraste? Seguro que la agarraste. Entonces, el pasaje aquí no dice que vio Pablo. Muy válida la pregunta. Yo tengo una, yo quiero hablar con Adán y Eva, yo quiero preguntarle, yo quiero saber a qué sabía, ¿vale? ese, Me pregunto, mira, en el pasaje anterior, Pablo, Priscila y Aquila hablan con Apolo. Y más o menos es la misma situación, pero no le dicen eso. No le di, ¿entiendes? Y aquí específicamente eso me da en la pero cabeza, pero entonces, espérate, no, ¿qué vio o qué? nada. Eso es igual, Lisa. Yo te pregunto a ti, cuando Eva habló con la serpiente, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que Eva habló con la serpiente. Fue que la serpiente habló así como en el lenguaje de Eva. Vamos a suponer que Eva hablara español, vamos a suponer, ¿verdad? ¿Será que la serpiente habló así como habló la burra o es que la capacidad tan grande que Dios hizo al ser humano, Eva podía entender a los animales? No te Ah, habías puesto a pensar eso, ¿verdad? ¿Tú quieres mi opinión? Mi opinión, porque como la Biblia no lo dice. Mi opinión es, ¿tú quieres mi opinión? Que sí. Adán y Eva podían entender a los animales. No fue, para mí no fue que la burra habló, como la burra habló a Abraham. Ya el hombre estaba caído, ya el pecado, ya todo se había tergiversado, ¿verdad? Y dice muy claro que Dios abrió la boca y habló la burra. Pero con Adán y Eva no había pecado, estaban en toda su inocencia, estaban en toda su pureza. Y fíjate la capacidad tan grande que Dios le dio al hombre, que Adán le puso nombre a todos los animales. Hay que tener capacidad para eso, ¿entiendes? Para labrar la tierra. Hay que tener una inteligencia tan grande. Entonces, yo me pregunto,
¿Será que la serpiente habló, mira Eva, con su lenguaje y se pusieron a hablar el cafecito, ahí vamos a hablar? ¿O es que Eva tenía la capacidad de entender los animales? Yo, Sergio Cabello, en mi ignorancia, como la Biblia calla, yo puedo dar mi opinión. Para mí, Eva entendía esa sacada de lengua de la serpiente. ¿Entiendes? Entonces, yo tengo curiosidad de eso y a qué sabía el fruto. Nadie me lo va a responder y el que me lo responda es tremendo mentiroso. Entonces hay cosas que no sabemos. Pero volviendo a la clase, entonces donde la Biblia calla, ¿qué debemos hacer nosotros? Hablar. Callar. Donde Callar. la vida calla, calla. Hermano, y resulta que hay muchos predicadores y personas que donde la Biblia habla, ellos hablan, dan su opinión, y donde la Biblia calla, inventan lo que era. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? Ok, vamos a la clase otra vez porque no estamos yendo y Ok. habíamos quedado en que, yo se lo puse fue Que como, sí eran creyentes. Habíamos quedado que sí eran ajá, creyentes y que simplemente la narrativa del versículo es para demostrar que los creyentes no sabían que tenía el Espíritu Santo y que era para manifestarse. igualito que cuando el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés, ¿verdad? Ok, entonces estamos en el versículo 19:7. Y eran por todos unos 12 hombres. Fíjate que no eran muchos, ¿verdad? Los 12 hombres. ¿Vamos bien hasta ahí? Fíjate lo que dice el punto 10. El punto 10 dice, la clase 1B dice, esta fue una especie de mini Pentecostés. Claro, eran apenas 12 hombres, mini Pentecostés. Y es interesante comprobar cómo años después, cuando Pablo escribió a Éfeso, todavía enfatizaba la importancia del Espíritu Santo. Dijo él, no contristéis al Espíritu Santo de Dios antes ser llenos del Espíritu Santo. Pero fíjate, Lisa, léeme por favor Efesios 4:30, porque aquí me lo muestra la clase. Efesios 4:30, ¿cómo dice? Efesios 4:30 dice, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlo como propiedad de Dios, el día en que Ajá. Él les dé la liberación Esa definitiva. parte, Lisa, es la que yo quiero que me diga. ¿Con el cual fuiste sellado para distinguirlo como propiedad de Dios? Fíjate Ujú. que no dice con el cual hablaron en lengua, no, tú No, no, ya no. Sí. sellada, sellado. Eso viene a la imagen de que sellado era cuando el rey ponía el sello, su anillo, que significaba esto es propiedad de Dios. ¿Ok? Ahí no hay discusión. Mira cómo dice el punto 9. ¿Quién me lee el punto 9 del libro de la clase 1B? El punto 9. Peor todavía, quizás estos creyentes nunca habían oído siquiera acerca del Espíritu Santo. Por lo tanto, después de explicarle todo esto, Pablo lo bautizó en el nombre de Jesús y luego que Pablo les hubo impuesto las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas como vemos en el dibujo C. Es lo que estamos hablando. El Espíritu Santo vino a confirmar la creencia de ellos en Cristo. Y hermano, como resumen, no es señal de que estar bautizado el Espíritu Santo es porque hablamos en lengua. No. No, eso no tiene nada que ver. Ok. Vamos a ir resumiendo la clase, porque después veré si dejo todo lo que hablamos o lo quito, fuera del tema. Primero llega Pablo a Éfeso por unos días con Aquila y Priscila, ¿verdad? Se ponen a hablar ahí, los judíos quieren que Pablo le siga hablando, Pablo le dice que no, porque tiene un voto, tiene que ir a Jerusalén, y Priscila y Aquila se quedan ahí, en eso llega un creyente llamado Apolo, poderoso en la escritura, elocuente, fervoroso, tremendo, como ve a Robert, pues, algo así para que tengan una idea. Entonces, pero el hombre predicaba, sabía nada más hasta el bautismo de Juan, era lo que él sabía, todo lo que había dicho Juan. No sabía de muerte, resurrección, vida eterna, nada de Espíritu Santo. Ese estaba igualito. Entonces, cuando
Aquila y Priscila lo escucharon, lo tomaron aparte y lo incluyeron mejor en las cosas del Señor. Apolo aprendió, no se puso rebelde y pidió que quería ir a Corintio, y los hermanos de Éfeso le escribieron una carta y lo mandaron para Corintio. En eso después Pablo había llegado a la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Había pasado por Judea, había cumplido su voto, estuvo en la fiesta religiosa, llega a Antioquía, echa el cuento de todo lo que, segundo viaje misionero, y a los días que decide el hombre, vamos otra vez, y vuelven, pasan por Galacia, bendicen a los hermanos y llegan a Éfeso. Cuando llegan a Éfeso, Pablo se encuentra con apenas un grupo de 2 hermanos, creyentes, discípulos, y Pablo le pregunta, porque como acertadamente dice Elisa, algo tuvo que haber visto Pablo, o No, haber escuchado, que le preguntó, ¿qué le preguntó? ¿En qué fuiste tú bautizado? Entonces, fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Ellos dijeron, mira, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan, pero del Espíritu Santo ni sabemos que eso existe. Pablo les predica, Pablo les habla sobre el ministerio de Jesús, todo lo que hizo Jesús. Ellos aceptan todo eso y lo bautizan de nuevo, pero ahora lo bautiza en agua en el Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Una vez que lo bautiza y salen del agua, Pablo les impone las manos y sobre ellos vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua y a profetizar. Cosa que lo que hizo fue afianzar su fe en su Señor Jesucristo. Vamos bien. Y eran apenas unos 12 hombres. Hasta ahí llegamos. No, lo que veo es como el libro de los Hechos es la base para todo lo que está escrito en la palabra. Exacto. El Nuevo Testamento, porque de los Hechos te vas a cada una de la iglesia fundada, y las cartas las nombran. de las cartas y todo. Es todo. No, con esto de verdad, hablando en serio, esto es una buena base. Es una buena base para comprender todas las cosas que después de las cartas que Pablo escribió, y por qué esto y por qué aquello que ocurrió, y uno entiende la visión. Por lo menos vemos ya el llamado de Pablo, que antes no lo veíamos así, ¿verdad? Que el hombre llegaba y volvió otra vez, y vamos a confirmar y vamos a trabajar, y tremendo. Y todo lo que Pablo hizo. Este es un curso muy completo, hermano. Este es un curso muy completo, muy edificante, y que si lo repetimos y lo repetimos, lo que hemos aprendido, hermano, ustedes tienen una base sólida en las cosas del Señor. ¿Ok? Pero ya eso escapa a la mano del maestro. Eso es que el alumno quiera repetir, afianzar el conocimiento, y que no se le olvide. Y entonces va a ser una bendición. Y a medida que usted haga eso, entonces Dios como que dice, esta mujer tiene un buen fundamento, vamos a ponerle otra cosa más encima, ¿entiendes? Esta aguanta más conocimiento, más entendimiento, y siempre con la humildad y la sencillez, hermano, de que somos boyeros, no somos nada, estamos para bendecir, y que estamos sembrando para que mañana cosechemos nosotros. Y si no nos da el tiempo a cosechar, nuestro Dios, que es un Dios generacional, lo que nosotros sembramos no se pierde, pasa a nuestra descendencia. Bueno, mis hermanos, si no hay ninguna pregunta, observaciones, comentarios. Salud y bendiciones para todos. Seguimos adelante en el